David Albelda Alíquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vosotros? Bien, bien. Bueno, ahora entraremos ahí en la Sobreviviendo, polémica. sobreviviendo. Sí, sobreviviendo. Pregunta de rigor. ¿Cómo lleva David Albelda el confinamiento del coronavirus? Bueno, pues iba a decir como todos no. Yo he tenido la suerte de que mi familia y mis allegados están bien. Eh, Considero que tengo suerte de vivir fuera de la ciudad y tengo terreno, que eso, pues queramos o no, lo hace mucho más llevadero. Se ve el terreno detrás, se ve. Así. Pero evidentemente siempre hay cosas que echas en falta, ¿no? No tener movilidad, pues pasar 50 días sin ver a tus padres, a tu familia, tal, pues bueno, las cosas complicadas que todos estamos pasando. Y es verdad que por momentos he tenido pues susto de qué era esto a lo que nos estábamos Sí, sí, sí. enfrentando, ¿no? La, Viendo cómo cada día muere gente, es una desgracia. la incertidumbre de no saber qué va a pasar te hace a veces decir, tío, cuidado, ¿eh? La No, es que hay que incertidumbre ser es... valiente para ahora volver a la normalidad. O sea, cada uno, yo fíjate que soy de los que aboga, oye, el fútbol tiene que intentar volver a la normalidad. Si ahora mismo la normalidad es sin público, es sin público. Acordaros cuando se hablaba al principio del fútbol sin público y todos, uy, eso no puede ser. Pues mira, ahora, meses Ya lo después, tenemos. lo vemos como que es algo normal. Pues habrá que tirar para adelante, ¿no? Ahora hablaremos de un tuit de David Albelda, pero recuerdo aquel tuit en el que dijiste, si todos esperamos garantías 100%, nunca Claro, volverá a la normalidad, porque hice un artículo inspirado en aquello, porque estoy de acuerdo. El fútbol tiene claro. que ser valiente y dar un paso adelante. Estoy de Claro, es que acuerdo. tú fíjate ahora mismo, por ejemplo, están las declaraciones del chaval del Cádiz, de Fali, ¿no? Sí. Que dice, yo hasta que... Entonces, Fali y su familia, ¿qué van a estar? Hasta que salga una vacuna 100% que te garantice en casa sin salir. Yo, viendo el protocolo de la liga con los test que se les van a hacer a los jugadores y tal, Y a los es, rivales, y a los claro, rivales. están más seguros las horas que están en Paterna entrenando tal que cuando te vas a casa y no sabes a lo que te expones. O cuando vas a la farmacia. Claro, yo, por ejemplo, soy de los que salgo a comprar. Llegas, hay poca gente en el supermercado grande, pero claro, tocas productos, tal, sí, llevas guantes, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sí, y el fútbol, y ya por dejar este tema, puede servir para empezar a normalizar la situación como exponente muy importante que es de la sociedad, por lo menos en España. Sí, y además, Carlos, ¿qué te voy a decir a ti? Que sabes, el fútbol no son solo los millones que cobran los futbolistas. ¿Sabes cuánta gente estamos detrás del fútbol? La industria del fútbol es muy grande. Claro. Entonces, yo creo que yo, por ejemplo, estaba en desacuerdo en las declaraciones que vi recientemente de Paulista, de Gabriel, ¿no? Que bueno, sí, claro, hay miedo, tal, por el dinero, no sé qué. Sí, Gabriel, por el dinero. Por el dinero el que puede tener y puede estar unos meses sin trabajar. Pero el El, fútbol hay el, tantos otros que necesitan volver a la normalidad que no se sí, pueden permitir el estar parado hasta que se encuentre todo, ¿no? no, y pedir que el dinero, lo primero son las personas. Y no hablo de este fútbol jugador del Valencia, hablo en general, ¿no? Sí, sí, en general, en Vale, general. primero son las personas, pero luego que venga el repartidor de Amazon a mi casa a traerme una chaqueta de 1.000 euros, digo, oiga, usted, el repartidor va por la calle. Sí, sí, así es, Es así que es. a veces se puede rozar la demagogia, pero bueno. Avancemos de tema porque no quiero hacer muy largo, porque para ir al BAU directo, David, porque esta entrevista, entre otras cosas, tiene el leitmotiv, el foco en un tuit de David Albelda. Hemos hablado de uno que me gustó, bueno, este también me ha gustado. Superdeporte. Albelda carga contra el plan Rubiales. David Albelda, a la yugular. Vuestro titular carga contra el plan Rubiales no va en consonancia con la entrevista. Argumento el porqué de las cosas
con las que nos podemos encontrar. Seguramente venda más ese titular. Hombre, lo que el titular vende más no lo negaré, pero bueno, aquí estamos cara a cara. No sé si te ha calentado alguien, pero venga, no, explíquese David. Lo primero que he pensado, digo, qué cabrones. Claro, porque yo ahora mismo vivo en la más absoluta de las tranquilidades, ya no estoy en las batallas estas del día a día del fútbol, ¿no? Que cada vez que Intento claro, catellas. y al final digo, me cago en la mar, estaba en casa tranquilo, tengo gente muy allegada que me ha pasado tal, y dice, ¿has visto esto? Dice, madre mía. Y yo he dicho, ostras. Y entonces, claro, me he leído otra vez la entrevista, porque tú sabes que a veces damos una entrevista que se graba y cuando se escribe, digo, voy a leerla por si acaso. Y cuando la he leído, digo, ostras, pues si es una entrevista plana, tranquila, donde expongo de buena voluntad y entonces me parece que la palabra cargar no tenía significado para esa entrevista, ¿no? Y entonces digo, pues voy a ponerles voy a cargar a decirles, oye, como intentando explicar que me parecía que os habíais pasado con el verbo, ese titular, ¿no? Con el verbo. No, a ver, un periodista o un periódico en este caso, hablo por mí. Si yo, que cuando tú y yo nos conocimos años pues yo era reportero, ¿no? Que estaba ahí en Paterna siempre, pim, pam. Y ahora, digamos, soy más opinólogo. Si yo me dedico a opinar del trabajo de los demás, tendré que aceptar que los demás opinen de mi trabajo. Conclusión, ha habido un cónclave y hemos dicho, lo malo es que David tiene razón. Hemos quitado el tuit y hemos puesto otro pidiendo disculpas y anunciando esta entrevista que tenemos ahora. Claro, es que yo lo que te he dicho es, digo tú, mamón, lo más normal que si queréis poner algo mío, me llamas y doy la entrevista, porque además sabes que yo soy, antes y ahora, de los que siempre se presta accesible en un momento determinado a dar entrevistas de lo que controlo, ¿no? Bueno, pero si quieres profundizamos un poco en la entrevista, porque yo hay algunas cosas del Valencia que no quiero dejar de preguntarte. Punto 1, ¿cómo fue aquello de que tú y Juanito Sánchez os quedasteis en calzoncillos en la Rosaleda? Si eres tú quien tiene la bota que perdió Juanito Sánchez allí. No. Te tengo que preguntar por Ferran Torres, bueno, y algunas cosas más, pero retomemos el hilo como toca. Vamos allá. Explíquese David Albelda, que recordemos es entrenador de la Cheneta Albaida de tercera división y con la suspensión del fútbol regional por el motivo del coronavirus, pues cambia el sistema de competición para ascender a segunda B, que estaba la Cheneta en posiciones de ascenso. ¿Qué es lo que no te gusta? Argumentado y sin cargar, ¿eh? Y sin cargar. No. Explicándolo. A ver, partiendo de la base de la dificultad que tiene la federación, tanto la española como en este caso la valenciana, para tomar una decisión y contentar a todos, es imposible. Es que es imposible, ¿no? Yo los planteamientos que me hago es, muy bien, la primera y segunda división que pertenecen a la Liga de Fútbol Profesional dicen, vamos a empezar con un protocolo establecido de fechas, de test que van a pasar y se les va a controlar a todos, que de hecho ya lo están pasando. Claro, nosotros somos un equipo, un fútbol humilde. El fútbol no profesional no puede acceder a esos controles sobre los futbolistas y hay que tomar otras decisiones. Claro, pero es que te dicen, ¿y quién va a pagar todo esto? Si quieres test, si quieres concentraciones, dicen los clubs. Ya te digo yo que es inviable. Un club de tercera no puede ahora mismo. A eso le añades que estos clubs, los otros clubs ya están, que han acabado la temporada. Estos clubs ahora, si alargamos un mes, mes y medio, 2 meses, son 2 meses más de sueldo. Estoy seguro que habrá muchos que ni siquiera tampoco podrán pagar esas mensualidades. Porque los ingresos se han reducido. Claro. Y después, para más hándicap, de cara al año que viene, se acabaría en julio. Yo sé de clubs que ya están fichando. O sea, los clubs, en este caso la Atsaneta, estaremos entrenando después de 60, 70 días parados, cuando en verano los jugadores profesionales paran de 25 a 28 días, porque a partir de ahí dicen que ya es demasiado.
Primera y segunda están entrenando para jugar 10, les quedan 10, 11, ¿no? 10, 11. 11. Nosotros tenemos que entrenar un mes para jugar un partido o 2 como máximo. Sin la seguridad de los test, a no ser que la federación diga, Aquí oye, está. esto es así y vais a tener test y se va a controlar todo, perfecto. Es decir, lo único que intento es argumentar y decir, sí, yo claro que quiero jugar el playoff, claro que sí, pero es verdad que con unas garantías. O sea, yo veo que la primera y segunda división tienen unas garantías, nosotros hasta el día de hoy no las tenemos. Otra cosa es que la federación pues lo estudie, lo vea y piense en cómo ayudar a estos clubs que están inmersos en estos playoff express como ellos han denominado, ¿no? Uh-huh. Y en esta entrevista en la que tú no cargabas, hablabas del sistema de competición que será partido único en el Luis Suñer No, campo neutral. A campo neutral, perdón, contra el Alcira. Que... Lo único que hay, bueno, si nos ponemos a buscar, yo por ejemplo, a mí tampoco me gusta, no entiendo por qué, fíjate, es una tontería, pero mira, en tercera dicen, para favorecer al que tiene mejor clasificación, campo neutral para todos, a partido único. Pero si empatamos el partido, el que tiene mejor clasificación durante la liga es el que gana. No hay prórroga ni penaltis. Ni penaltis. Entonces yo digo, bueno, si nos podemos contagiar en 90 minutos, pues tirar unos penaltis o un poquito más de prórroga. O 30 más. La verdad es que no le encuentro sentido a esa regla y para más Inri, cuando creo que en segunda B, en esos playoff express que van a hacer, no la ponen esa... entonces son cosas que te chirrían. Claro. ¿Qué dices? Qué raro es esto, ¿no? O sea, pero bueno, yo supongo que todo esto lo habrán basado en algo, en una explicación que tendrán y ya está, pero que vaya por delante que soy partidario y que el Atsaneta, en este caso, que yo soy entrenador, asumirá lo que diga la federación, nos guste o no nos guste. Y si es Playoff Express, adelante. Que no hay, que se suspende todo y sube el Alcoyano, pues fenomenal también. O sea, nosotros estamos... Subiría el Alcoyano como líder cuando se suspende la competición. Como líder. Nosotros estamos abiertos a colaborar, pero claro, vamos a colaborar siempre y cuando tengamos unas garantías 100%. Tú dime si tú irías a entrenar a un grupo de 23, 24 personas sin haber pasado un test nadie. No es comparable con el fútbol profesional en absoluto. No. Claro. No me resisto a que la gente sepa cómo es el David Albelda entrenador, porque valoraremos que la Chineta empezó fatal. Pero bueno, se cogió y al final por el coronavirus se le ha hecho corta la liga. Pero a ver si resulta que el Albelda era defensivo como futbolista y como entrenador. Oye, que pasa mucho, no sería ni el primero ni el último. No, pasa el ejemplo mucho. De Paco Gémez. Era más defensivo que yo, era un central. Sin embargo, que no sabía darle al balón. Claro, y sin embargo aboga por un fútbol completamente ofensivo, ¿no? O Clemente, que era un fino estilista zurdo, Javi Clemente, y tú ya sabes cómo era como entrenador. Sí. Bueno, ¿cómo es Albelda? Cuenta. Yo la experiencia que he vivido es intentar amoldarme. Sí que me gusta un sistema determinado donde sí o sí son los 4 defensas. A partir de ahí, del medio campo y arriba puedo hacer 4-4-2, 4-5-1, pero el tema de los 4 defensas, la repartición del campo, es como más me gusta y más fácil me veo yo para transmitir lo que quiero, ¿no? A partir de ahí ya te digo, Tú te has creado con una línea de 4 detrás. Sí. Cooper, Benítez. Sí, con todo el mundo. Entonces, es lo que más me gusta, ya te digo. Después, lo único que he intentado es pues amoldarme a la plantilla que yo he tenido. En tercera hay otro hándicap, te amoldas a la plantilla y a las dimensiones de los terrenos de juego. O sea, nosotros, yo estoy por asegurarte que un 50% de nuestra liga, los saques de banda son el típico córner que te la tiran al área. O sea, la raya de 9-15 del córner en muchos campos está dentro mismo de
del área grande ya. O sea, las dimensiones son las que son. Y entonces te vas amoldando a eso. Y yo la explicación que tengo de que empecé mal, pues bueno, era una plantilla nueva, mi desconocimiento, no total, porque yo seguía la Atxaneta como seguidor, pero mi desconocimiento de la categoría, de los campos de tal, hasta que le pudimos coger un poquito el hilo a todo, incluyendo pues 3 o 4 cambios que sacamos jugadores para traer otros porque creíamos que no iban en la sintonía del equipo, ¿no? Tío, pero ¿cómo es el vestuario el primer día que entra David Albelda a un vestuario de futbolistas, con todo el respeto, modestos? Pero es curioso, fíjate tú, es muy familiar porque, claro, yo llego allí y a mí me vienen chavales todos que están allí a decir, ¿te acuerdas de mí? Yo subí a entrenar con vosotros cuando estabas tú en el primer equipo. Moscardó, que lo tenía yo, Nacho Porcar, claro, son gente que yo estaba en el primer equipo y ellos estaban bajo y subían a entrenar muchas veces con nosotros, ¿no? Claro, de algunos me acordaba, de otros no, porque nos separan mínimo 12 años, 10, 12 años. A mí Moscardó no me suena. Nacho Porcar sí. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. ¿Nacho Porcar era central? Sí, es de Giria. El Deus. año pasado subió con el Orihuela. Y Moscardó es de Alberique. ¿Puede ser que sea jugador de banda? No, medio centro. Vale, Pero es que hay ahí he muchos, patinado. muchos que han llegado a juveniles. Marc Sirera. O sea, yo tengo, pues ya te diré, 4 o 5 mínimo. Normalmente es una categoría que está llena de jugadores que han pasado por las grandes escuelas y que no han tenido ¿Y la suerte alguno le de... hiciste alguna albeldiña? ¿Lo levantaste 2 metros en el entrenamiento? Pues no lo sé, no me extrañaría, no me extrañaría. No lo sé. Alguna albeldiña, ¿no? Bueno, el objetivo de la Cheleta era el ascenso. Ahora se ha complicado por el coronavirus, pero El objetivo era entrar en promoción. Hay que recordar que Atxaneta es un pueblo de 1000 habitantes que bueno, pero está... tiene un buen presupuesto, No, David. de eso te iba a hablar. 1000 habitantes, pero que está en tercera gracias a la aportación de una empresa colaboradora que lo hace Que lo puedes decir, si quieres decir el nombre, oye. por ayudar, ¿no? Por divertir, por darle vidilla al pueblo y que colabora. Entonces yo creo, no sé exactamente qué presupuesto tendremos, pero seguramente estaremos entre los 5 o 6 primeros, eso seguro, de la categoría. Es decir, que nuestro objetivo era estar entre los 4 primeros sí o sí. O sea, desde el principio de temporada. Con lo cual no considero, estamos haciendo las cosas bien y sobre todo cuando vienes de empezar muy mal y hacer una remontada tremenda para poder estar ahí, ¿no? Es que te oigo escuchar y me salen preguntas, se nos va a alargar un poco, ya te pido disculpas de antemano, pero realmente el Atxeneta en tercera y con este proyecto ambicioso le ha dado vidilla al pueblo, porque si hay 1000 habitantes, ¿cuánto van a verlo? ¿El 20% del pueblo? ¿Sabes qué pasa? Que en la zona... Con respeto lo digo, ¿eh? Sí, no, en la zona la caída de ¿Del la Olympic? desaparición, ¿no? Del Ontinyent. De Ontinyent. Vale. Claro, pues eso ha hecho que allí en la zona el máximo exponente sea la Atxaneta, ¿no? A día de hoy. Es verdad que está el Alcoyano a 15, 20 kilómetros, pero ya te pilla un poco más zona Alicante. Y allí en lo que es el pueblo de Atxaneta, lo que es Albaida, lo que es Lo que es la Ontinyent, contorna, en la contorna. claro, pues siguen mucho a la Atxaneta, ¿no? Y no porque tenga un buen presupuesto, es ilusionante, pues oye, que en un pueblo de 1000 habitantes, no Sí, sé, sí. que esté en tercera ya es muy por encima de las posibilidades Sí, David, de su realidad. esto es como haciendo un paralelismo. El Villarreal es un club saneado que tiene un buen Sí, presupuesto, pero oye, estar luchando por Europa con 40.000 o 50.000 habitantes, sí, vaya usted y efectivamente. hágalo, ¿eh? Hágalo usted, ¿eh? Sí, por mucho dinero que pongas. Sí, hombre, pregúntale al del PSG si ha ganado Sí, la sí. Champions. No me resisto si nos das 2, 3 claves que aplicas de Benítez o de Cooper o de Ranieri al que tú tuviste en la Sí. segunda etapa. No, y en la Aplicas primera claves. a mí me hizo debutar Ranieri. Pero es que sí, pero luego tuviste la triada Sí. Yo la y te fuiste primera, cedido al Villarreal a primera eso es, división. Exacto. sí. Eso es. Sí.
a ver, de todos los que he tenido, de todos aprendes, ¿no? En cuanto a movilidad de sistemas y tal, y de cada uno intentas. Yo, por ejemplo, en cuanto a las charlas, pues no soy un tío que se enrolle mucho. Aprendes que los vídeos que preparas no sean largos, porque a partir de los 5 o 6 minutos el Desconectan. jugador desconecta. O sea, hay algunas cosas, intentas ir muy directo, muy al grano, intentas. Creo que tengo una ventaja, que como hace poco que me retiré, cuando ves las caras de los jugadores, cuando haces alineaciones y no, ves cómo piensa cada uno, ¿no? Y eso pues te hace un poco de saber por dónde van los tiros en cada uno, de decir, ostras, este lleva 3 jornadas sin jugar, cuando pueda debo meterlo ya, porque si no lo pierdo, tal, ¿no? Y así pues vamos gestionando un poco la plantilla. Es verdad que tengo suerte de que tengo una plantilla de 20, que no es muy amplia, pero No, también es verdad que solo juegan 11, ¿no? claro, hombre, ya, pero con 20, si convocas a 11 más los convocados, no tienes tantas malas caras. Sí, Una, no, lo que una, pasa es que el que no juega al final también, ¿eh? Ir convocado y no jugar también. y si lo sacas a calentar, ya ni te cuento, y Sí, luego lo sí, sí. sientas. No, ya, la última es, esto es una teoría personal que se puede escenificar a lo mejor con Zidane, que vaya usted y dígale a Zidane que no es buen entrenador, habiendo todo lo que ha ganado, ¿no? Al final es la gestión del vestuario no sé si voy a decir, para mí la gran clave, para mí, Una de las te claves pregunto. sí, yo creo que sí, una de las claves sí, sobre todo porque hay una convivencia muy fuerte durante muchos días del año. Entonces, es una de las claves. ¿Por qué? Porque ahí mismo, en un vestuario, al final nos llevamos bien o mal algunos, pero bueno, bien en líneas generales, pero todos somos competencia. O sea, yo al final me puedo llevar bien contigo, pero tú quieres jugar en mi sitio. Y si yo no juego, el día de mañana desapareceré de aquí y tú eres el que renovarás y te quedarás aquí. El fútbol funciona así, Es ¿no? competitivo, es competitivo. Claro. Entonces, gestionar todo eso, pues es complicado, pero al final no te queda otra y tal como avanzando la temporada, decir, yo sí gestiono bien el vestuario, intento darle bola a todos y cuando ya entras en el último tramo, oye, ahí sí que ya tienes que morir con lo mejor, ¿no? No, pero ahí el futbolista ya lo va entendiendo, ¿eh? Si los futbolistas, tú como que has jugado cientos y cientos de partidos, si el futbolista sabe perfectamente quién es el bueno y quién es el que Sí, está bien y sí, el que está mal. sí, 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 así es, así Y es. equivócate Ellos llega como un entrenador y momento verás. que saben su rol. Claro. Usted quiere jugar, pues juegue mejor que este. Claro. Sí, ¿No? sí, así Eso es. sería en plan Luis Aragonés, ¿eh? Sí, 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 sí. Si te queda alguna idea que contar, porque yo tenía intención de pasar ya un poco al Valencia, pero es que, Lo que quieras. vale. ¿Tienes tú la bota de Juan Sánchez que perdió en la Ese Rosaleda? día Juan perdió la bota, pero si recuperamos los vídeos, todos aquellos que nos quedamos allí tras la invasión de nuestra gente, si no te ponías un poco serio, perdíamos todo. O sea, a mí hubo un momento que te querían también quitar los pantalones. Tío. Es más, yo creo que lo he contado alguna vez. Había momentos que notabas hasta agobio porque te cogía la gente muy, muy, muy tal. Había un juego 90 minutos, tal. En los primeros minutos celebrado con todos, pero llegó un momento que te sentías agobiado, ¿no? Y también con la fatiga del partido. Y Y al aquella final. foto, que dices tú ahí que pareces un torero, Sí, ¿eh? sí, sí. Claro, que Pero ahí está Juan Sánchez. de repente ves que te le el toque es y te dejas llevar, ¿no? Pero es verdad que hay un momento y dices, ostras, vámonos ya para el vestuario que no sé aquí cómo vamos a Que acabar. os quedé no hecho, Sí, sí. porque tú, como Juan Sánchez, también ibas en calzoncillos. Claro, pero porque la gente te quería quitar Pero David, las ¿cómo te puede prendas. quitar el pantalón? Es que yo no. Pues en el momento que te levantan arriba del todo y con mucha gente es muy fácil. Si estás en el suelo, no, pero cuando te levantan es muy fácil. No, si yo de Juan Sánchez y de ti me fío, pero es que trobe tan que li furten un tío de pantalón ayer en un campo de fútbol. Tú las botas no las perdiste, ¿no? No, 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 no. ¿Puedes hacer un llamamiento al tuitero, tú ahora que hemos empezado con el Twitter y el calentón con el tuit de antes, un llamamiento al tuitero que tiene la bota de Juan Sánchez y que la devuelva, por favor? Pero Juanito la quiere. Eso primero, ¿no? Juanito la Pero, quiere y está pero dispuesto a pagar una paella. pero es que no se puede ser tan rata.
Es que si él quiere recuperar la bota, le tendrá que costar algo más al rata de Juanito Sánchez, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí, pero dile al un tuitero te la bota. Oye, señor tuitero, haga usted el favor de devolverme la Hombre, bota. desde aquí vamos a intentar localizar la bota de Juanito Sánchez, por lo menos que nos la muestre vía Exacto. Twitter el que la tenga, por saber quién la tiene. Después ya veremos Ya, si con la paella hay bastante. Después ya negociaremos la oferta, Claro. pero el tío no aparece, la bota está desaparecida. Pero claro, Juanito, una paella te esturrado. Que se estire una miqueta bien, Juanito. Una mariscaeta es o algo. una bota del partido que se gana la Liga 31 años después. Que claro. Al verla, David, si yo soy el aficionado, se queda Juanito sin se bota, ¿eh? Sí. Eso ya te aseguro yo. Voy a ir al grano. Com veus el cas Ferran Torres? ¿Tú qué? ¿Es muy atrevido decirte que le digas a Ferran Torres qué tiene que hacer? No, yo no. No entra ninguno en esa pregunta. No, yo te explico claramente. Las circunstancias del club han cambiado tanto de la época mía ahora. Nuestra época, tú sabes que era un club mucho más familiar, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte, ellos también, de conseguir una Copa del Rey, ¿no? Pero nosotros al conseguir las ligas y yo creo que todo aquel entorno es lo que hizo que muchos siguiéramos en el Valencia. El caso Ferran, tengo la sensación y mi humilde opinión, que creo que es parecida a lo de Juan, porque me ha parecido leer a Juan de que los antiguos gestores lo tendrían que haber renovado, ¿no? Sí. Pero es el típico caso del chico que sube, que se coge, que no se coge, que no sé qué pasará, qué tal, lo dejas ir, pues no, vamos aguantando, y resulta que cuando explota le queda un año de contrato. Y te agarra Entonces, tengo la sensación que una vez más, y no solo estos gestores, sino la trayectoria de nuestro club pasa eso, de que no se acaba de apostar desde jovencitos por los canteranos. Por la gente de la casa. Tienen que hacer muchos méritos para ofrecerles una renovación y colocarlos, pues no sé si entre los mejor pagados, pero sí a un nivel alto, ¿no? Mira, quería decirte, una vez con Llorente me pasó esto, ¿no? Me decía, David, es que tú ganas esto, tal, no sé qué. Digo, aquí cuanto más confianza tienes, peor. Y decías, porque este o el otro, tal, dice, ese ha venido gratis. Claro, y un día ya me hinchó lo que me hinchó y le dije, ¿y yo cuánto he costado? Los que venimos de abajo, ¿cuánto hemos costado? ¿Se ha pagado traspaso por ellos? O sea, los de abajo costamos gratis, pero no nos consideran que llegamos con la carta de libertad. Nos consideran que eres de la escuela y solo por ser de la escuela, oye, antes de renovar una escuela vamos poco a poco y ya veremos. Y hay casos, sí, cuando pasa el tema Gallá a este o el otro, que cuando les salen grandes ofertas, entonces hacemos grandes renovaciones. Pero hasta llegar ahí, y entonces nos pasa pues lo que y algún día te puede agarrar el bow. Y es lo que está pasando con Ferran. Pues los tiempos se han medido mal. Es que esta ronda de entrevistas a futbolistas del doblete empezó con Mista y yo hicimos un guiño sobre Juan Sánchez y Juan Sánchez vio la entrevista y me hizo un guiño, pues ahora tú, y ahora a través de Juan Sánchez y el pique con el Twitter de Super ha venido esta. Pero la primera entrevista, la de Mista decía, si se tiene que romper el tope salarial por un canterano, ¿qué problema hay? Que es un poco al hilo de lo que tú estás diciendo. No digo yo de romper el tope salarial, porque sí que hay un ecosistema económico en un vestuario que enlaza con lo que estábamos hablando antes de la gestión del vestuario, pero que lo que vienes a decir es que no haya miedo en pagarle más a un canterano si es mejor. Claro. O sea, le pagamos más a Pepito que a Pepe. Si su rendimiento está entre los mejores, pues no mires que es de Follo ni es de la cantera, pues ponlo entre los mejores a nivel económico. Que no hay más. No, digamos que tomar esto como espíritu, es decir, porque a lo mejor allá al Valencia sí que le hace una oferta entre los mejores, pero ya estamos diciendo, bueno, que se prevea esto antes. Claro, ese es el primer error, pero una vez se ha hecho ese error,
solo hay una manera de subsanarlo. Y eso se subsana con la Cacaos. buchaca. Con cacaos. Con cacaos. Y no sé, yo... ¿vas a desvelarnos quién es tu ingeniero técnico de Skype? Juanito. Claro, porque tú me has dicho por Skype, yo digo, yo tecnología punta de esta de internet no tengo, porque ya he pasado los 40 años. Y yo te he Pero dicho, bueno, hombre, si Juanito Sánchez sabe manejar el Skype, tú he podrás, David. he hecho la prueba con él antes. Pero Me tú lo he bajado, inmediatamente le has llamado a Juanito Sánchez. claro, no, me lo he bajado la aplicación y para confirmar que era esa le llamo, digo, oye, es esta, tal, sí. Y me ha dicho, ahora prueba, ahora te llamo. Entonces me ha llamado él. Y ahí habéis estado rajando del tuit de Super y me habéis fijado una miqueta Claro, ahí caldo. le he contado la historia, digo, fíjate lo que me ha pasado, Juan. Lo que me han hecho estos cabrones del Super. Sí, sí, así ha Y sido. después me ha escrito Juan Sánchez, descollonado de risa. Sí, sí, ¿Qué habéis liado? ¿Qué habéis liado? Pero lo que digo Juan Sánchez es que Albelda se ha puesto celoso y quería entrevista también. Qué hijo. No le he Es que, grabado la conversa, ¿sabes pero qué pasa? Estamos en un grupo, bueno, él y yo coincidimos en 2 grupos de WhatsApp. Y entonces cada vez que alguno sale o da entrevistas o tal, tenemos uno lo pone y lo cuelga, ¿no? Entonces, estamos los siempre con la vaciles van que broma. vuelan. Claro, y entonces yo siempre estoy, joder, Juan, es que te llama Radio Taxi, te pones, te llama, es que estás a todo. Y todos los días, y los goles del Leeds, y hace 20 años no sé qué, y saca imágenes y digo, Juan, eres muy pesado, macho. Todos los días él tiene alguna celebración de algo. Hace 18 años, no sé cuántos. Hace 18 años y un día, hace 18 años y 2 días, Digo, Juan, tío, que nos llenas el Siempre está WhatsApp celebrando algo, ¿eh? Claro, siempre tienes algo. Está feliz de la vida, el hombre. Yo te voy a proponer un reto. Y como eres un cabronet, pero yo acepto. Igual me fiques en un lío, pero yo voy a intentar y si después en la entrevista me anduco 2 palos, me los llevo, los asumo. Si mi trabajo es criticar, tengo que aceptar que me critiquen. Nomina tú a un jugador para que le hagamos la siguiente y seguimos con la rueda. Ostras, pues espera a ver que te lo ponga difícil. Baraja ya me di que no, China que no me digas baraja. Es que yo, mira, a la cabeza me han venido 2 o 3 ya, pero estoy seguro que te dirán que no. Va, tíralo, no pasa nada, que yo intente. Vicente Rodríguez. Por ejemplo. Yo sabía que a nadie se dirige. Por ejemplo. Oye, mira, ¿sabes a quién se la podrías hacer? Va. Porque además ahí puedes, porque ya depende solo de ti. Sobre todo porque él, esto de la tecnología punta, tiene menos idea que nosotros. A Robert. ¿A Robert Fernández? Sí. Vale. A ver si lo sientas enfrente de un iPad con el Skype y te concede una entrevista. Buah, complicado. Acabamos ya la entrevista. Voy a hacerte una escolteta que va a ser pública. La persona que más memes, vídeos, canciones me ha enviado en esta cuarentena ha sido Robert Fernández. No, a mí también. ¿A tú también? Sí, porque él se ve que coge la agenda y no mira pelo. Él, no. Venga, para todo el mundo. Yo le digo, Robert, ¿qué fas? ¿Reenvíes todo lo que te arriba? Digo, sí, yo tengo que el móvil reventat en vídeos, pero de tots els colors y de totes les maneres. Y yo de cuando y cuando, y cuando para quedar bé, li envia alguno y enseguida me tornen 2 o 3. M'ha reventat el móvil. Bueno, pues parlarem amb Robert Fernández, els ficaré este tros d'entrevista para que se convença y parlarem de bicicletes. Sí, sí, li preguntes com està el desafío, que Juanito i jo li anem a guanyar. Diu que no, però al final caurà. Home, ja podré en el abuelo, bandidos, ja podré. Sí, ja. però saps que és molt cabut. Uf, és de Betxí. Bueno, David, moltes gràcies. Un plaer haber deshecho el entuerto con tan buen talante y, sobretot, el entrenador de la Xeneta explica la seva teoria y molta sort en el playoff, sea como sea el sistema de competició. Molt bé, gràcies. Adéu. Adéu.